¿Cómo están? Dios bendiga a todos los amigos, hermanos. Bendiciones en esta noche. Gozoso de estar otra vez delante de ustedes para traerles, como siempre, el mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartir esta noche un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22. Dice la palabra del Señor: Yo de cierto soy judío de Tarso, nacido en Tarso, por supuesto, de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieren allí, para que fuesen todos ellos castigados. Bendito el nombre del Señor. Todas las cosas que han sido creadas por el hombre se han hecho en base a estructuras. Grandes edificios, rascacielos, puentes y una serie de edificaciones de diversas índoles han tenido que ser estudiadas para poder considerar el peso, la fuerza, la caída, el espesor, etcétera, etcétera, y de esa manera calcular los ingredientes o elementos de la construcción. Y una vez que empieza la construcción, en base a todo este estudio, se logra entonces obtener un gran edificio, un gran muro, lo que el hombre haya propuesto hacer o edificar. Y nos quedamos maravillados de cómo el hombre ha logrado estos objetivos tan grandes. Pues hay construcciones que nos dejan perplejos, aún en aquellas épocas antiguas, donde no había mucha herramienta industrial o técnica para crear grandes edificios, como son las ruinas de los incas, de los mayas, de los egipcios, de los babilonios, ¿no? Los famosos puentes colgantes de Babilonia, ¿no? El Coloso de Rodas, la Estatua de la Libertad, es decir, una serie de obras que nos han dejado maravillados por su estructura y su fuerza. Y a pesar de los años, no han podido ser derrumbadas. En el campo espiritual también existen estructuras. Y las estructuras que forjan el desarrollo espiritual de una persona son más imponentes y mucho más peligrosas que cualquier edificación física que hoy tengamos. ¿Y por qué digo peligrosas? Porque una estructura genera convicción en una persona y forja un carácter, forja un destino, forja una personalidad. Y las personas, cuando llegan a tener convicciones de algo, estas convicciones son tan fuertes que difícilmente las pueden derrumbar. No hay nada que los pueda doblegar. Aquí hemos encontrado un pasaje que nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Él en su misma biografía describe que él era judío de nacimiento, que era un hombre celoso de la ley, que estudió a los pies de un eminente hombre teólogo de aquella época llamado Gamaliel, y que fue preparado y estructurado emocionalmente y espiritualmente y moralmente dentro de estos principios que lo convirtieron en lo que él llegó a ser, un asesino.
Pero ¿cómo podía algo que supuestamente viene de Dios, como es la teología, la enseñanza del Antiguo Testamento, las enseñanzas de la Biblia, cómo podía llevarlo a convertirlo en un asesino? O sea, eso es imposible. Pero así fue. Porque las estructuras que crearon en este hombre en su vida interior eran falsas. Estaban equivocadas, estaban erradas. Usted se imagina construir una casa muy hermosa, muy aparente, y después descubren que el terreno donde fue construido no era el terreno del dueño, que el terreno del dueño estaba al costado. Se equivocaron de terreno. Y eso generó toda una situación complicada de pérdidas de dinero, de tiempo, etcétera, etcétera. Y juicio con el dueño del otro terreno donde se construyó equivocadamente. Entonces, una equivocación puede ser fatal. Puede ser fatal, porque una vez construido, ya no se puede hacer nada. Hay que derrumbarlo. Saulo de Tarso fue creado en su interior estructuras espirituales equivocadas. Cuán peligroso es tener una doctrina, una enseñanza aparentemente de Dios que está equivocada. Es peligrosísimo. ¿Y cómo podemos saber que una doctrina está equivocada? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de ello? Porque las cosas buenas traen consecuencias buenas. Las cosas malas traen consecuencias malas. El fanatismo, por ejemplo. El fanatismo es el apasionamiento que una persona tiene hacia algo que cree y que al final de cuentas no puede evaluar ni reconocer si es bueno o malo. Simplemente lo ha creído y se aferra a ello sin importar las consecuencias. Pero las consecuencias buenas tienen que venir de cosas buenas y las consecuencias malas de cosas malas. Toda religión, toda enseñanza, toda doctrina que te lleva a la violencia, a matar, a torturar, a hacer daño, no puede venir de Dios. Porque Dios no hace daño. Dios es benigno, bueno, misericordioso. Y así como es Dios, tiene que ser su iglesia. Tienen que ser sus hijos, misericordiosos, buenos, pacíficos. Entonces, una acción violenta no puede provenir de Dios. Toda religión que tiene estas consecuencias de violencia, de tortura, de injusticia, no puede venir de Dios, definitivamente. Saulo de Tarso estaba bien convencido de que él era un instrumento de Dios. No había nadie que podía quitarle eso. Tenía conocimientos vastos de la teología. Había estudiado las profecías. Había estudiado la ley. Había estudiado la historia de su pueblo que provenía de Dios. Él era un hombre muy preparado, muy capacitado y entendía que su religión, la religión judaica, fue establecida por Dios y por lo tanto él estaba seguro que el camino que llevaba era el seguro camino. No había equivocación allí. Sin embargo, estaba equivocado, ¿no? Hay gente que es muy sincera, pero están sinceramente equivocados. ¿Y cómo descubrimos su equivocación? Por lo que él llegó a hacer. Se convirtió en un hombre que perseguía a los cristianos. Ahora, nos preguntamos algo importante. ¿Por qué
Saulo perseguía a los cristianos. ¿Qué daño le habían causado los cristianos a él o a su religión? ¿Cuál era el daño? ¿Cuál era el problema? ¿Los cristianos se habían apoderado del templo de ellos? No. ¿Los cristianos hablaban mal de los sacerdotes, sumos sacerdotes? No. ¿Los cristianos se habían apoderado de terrenos, propiedades injustamente, ilícitamente? No. ¿Los cristianos habían de alguna manera provocado una rivalidad entre Roma y los judíos? No. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué tanto odio a los cristianos? Según las Escrituras, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, dice que al Señor lo entregaron a Poncio Pilato por envidia. Era la envidia de los principales sacerdotes los que llevaron a Jesús a la muerte. Le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque el Señor atraía a la gente hacia Él. El Señor tenía algo que convencía a las personas. Y esto no lo podían soportar los religiosos de ese tiempo, porque ellos se creían dueños de las personas. Ellos no querían que las personas siguieran a Cristo. Las multitudes le seguían, porque el Señor donde iba lo seguían, y por días enteros, hermano, por semanas lo seguían. La gente veía entrar al Señor a una aldea, a un pueblo, y con él una multitud de miles de personas. ¿Y qué está pasando? Todo el mundo salía. ¿Qué pasa? Nos invaden. Pero no, era la gente siguiendo al Señor. Lo escuchaban, recibían sanidades. Era algo impresionante lo que pasaba. Cada milagro del Señor era conmovedor. La gente lloraba, la gente alababa a Dios. Era increíble lo que sucedía. Entonces, esto fue generando en el corazón de los religiosos un celo, una envidia, porque ellos no eran capaces de hacer algo así. Ellos no tenían ni el carisma, ni el amor para la gente. Ellos simplemente eran legalistas. La palabra de Dios dice. Esa era su frase favorita, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente así. La palabra de Dios dice. Estás condenado. Esa era la frase de ellos. Y por mucho tiempo ellos habían tenido dominio y control de la gente, hasta que llegó el Señor, y el Señor les mostró un camino diferente. Un camino de salvación, un camino de perdón, un camino de oportunidad, un camino de verdad y un camino de poder. Entonces la gente comenzó a dejar las sinagogas para irse detrás del Señor. Comenzaron a dejar el templo para seguir al Señor. Y entonces los rabinos de ese tiempo, los maestros de la ley, veían que las sinagogas estaban vacías y que el templo estaba vacío, porque la gente se estaba yendo con el Señor. Y esto les causó una ira, un celo y una envidia muy grande de parte de estos principales sacerdotes contra el Señor. Así empezó la guerra. Ese fue el meollo del asunto. Ahí empezó todo el lío con el Señor. Buscaban una palabra para contradecirle, buscaban que dijera algo para acusarlo contra ellos o contra Roma, y no hallaban nada, pues. El Señor era recto, el Señor era justo, el Señor era bueno. Lo tentaban de una forma, de otra, para que él cayera en algo, dijera algo para poder acusarle. Pero nada, la sabiduría del Señor era muy grande. Entonces, hasta que lo crucificaron y lo mataron, poniendo testigos falsos y etcétera. Y un juicio totalmente, hermano, fuera de la ley, porque le hicieron un juicio al Señor fuera de la ley.
El proceso fue totalmente turbio. Y lo mataron. Y ellos pensaron que ya ahí se acabó todo. Pero al tercer día resucitó entre los muertos y eso fue notorio, porque todos sus seguidores, todos los discípulos del Señor, hablaban de la resurrección de Cristo. Y evidenciaban la resurrección con poderes sobrenaturales, sanidades y milagros. Jesús seguía vivo. Entonces, no había forma de frenar lo que el Señor había iniciado. El Señor había iniciado una iglesia que cada día crecía más y más y más y más. Y aunque aparentemente lo habían matado, los discípulos decían que no, y la iglesia seguía creciendo y creciendo, y cada día se añadían más y más. Predicaba Pedro una vez, se convirtieron 3,000, luego 5,000, y así. El otro se fue a Samaria y se convirtió todo a Samaria. Entonces, donde quiera que iban, se convertían, y esto enfurecía a los principales. ¿Qué hicieron? Comenzaron a acusar de que estos hombres eran herejes, eran seguidores de aquel que habían crucificado por hereje, que habían crucificado porque estaba en contra de la ley. Y como ya el Señor ya no estaba, pues ellos engañaban al pueblo diciendo que el Señor había sido esto y esto y esto, porque cuando las personas no están presentes, la gente que habla a espaldas de otro dice de todo, porque no está presente la persona. Por eso cuando usted encara a alguien y pone a una persona que dice una cosa y pone a la otra persona de quien se habla, las cosas cambian, porque ahora está la persona. A ver, que le diga en su cara, dile lo que tú me dijiste. No, yo no he dicho eso, dicen. Pero sí, dijeron eso y mucho más. Y envenenaron la mente y el corazón de mucha gente. ¿No le ha pasado a usted? Que a lo mejor alguien habló algo de usted falso, o lo dimensionaron, o lo tergiversaron, y le dañaron su reputación, dañaron su honor, dañaron su integridad. Y hay gente que hasta el día de hoy puede pensar que usted es lo que dicen que fue. Y la gente cree, porque la gente es así. La ignorancia de las personas lleva a creer todo lo que le dicen, hermano. Y aceptar sin tener conocimiento de las cosas. Si en la vida del Señor hablaron y dijeron mentiras, pues ahora que el Señor ya no estaba físicamente, pues ahora hablaban peor, hermano. Y el pueblo entraba en confusión y en duda. En duda. Es como cuando los políticos se atacan. No, porque ha robado, porque ha hecho, porque esto. Entonces toda la gente, sí, es un ladrón, es un ladrón. Y no sabe si será un ladrón. Pero como ya dijeron que es un ladrón, ya todo el mundo cree que es un ladrón. Bueno, en los políticos todavía se puede a veces pensar. Se puede pensar eso, ¿no? Pero no debería ser así. Hasta no ser comprobada la situación. Es que nadie puede hablar de nadie hasta que no se compruebe. Pero en realidad es así. La gente cuando quiere desacreditar o destruir a alguien, lo desacredita. Es como esa frase que hay por ahí de un rango político. Divide y vencerás, dice. Divide y vencerás. Otros dicen, miente, miente, que algo queda. Mire qué malévola la frase. Qué malévolo el espíritu, ¿no? La condición de esa persona que dice, miente, miente, que algo queda. O sea, tú miente nomás, que de todas maneras hay gente que va a creer. Y de esa manera vamos a destruir a esa persona. Y así es. ¿Cuánta gente ha sido, amado hermano, afectada por estas cosas? Cristo dijo, bienaventurado cuando por mi causa hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque así también persiguieron a los profetas
y así también hablaron del Señor. Bienaventurados somos, dice, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre se va a dar. Así que ahora el Señor ya no estaba y levantaron los sumos sacerdotes, los sacerdotes levantaron a este hombre llamado Saulo, que era un hombre muy preparado, y lo habían capacitado, indicándole que esa gente era peligrosa, que eran una secta y que había que exterminarlos, pues. Hay que exterminarlos. Así que hay que perseguirlos, hay que apresarlos, hay que torturarlos para que den los nombres de sus líderes y apresar a los líderes y matar a los líderes. Hay que matarlos. Y así se levantó la persecución contra la iglesia. Y ahí empezaron ya. Y ahí estaba Saulo, persiguiendo hombres y mujeres, torturándolo, haciendo blasfemar el nombre del Señor de los labios de esos cristianos, porque la tortura era tan terrible, que el dolor era tan grande que ya tuvieron que blasfemar para que los dejaran en paz. Y luego, por supuesto, el llanto, el quebrantamiento por lo que hicieron. Pero es que ya no soportaban el dolor. Los seres humanos tenemos un límite. Entonces, Saulo se complacía en todas estas cosas. ¿Y cómo es que él, un hombre tan inteligente, una persona que podía razonar tan bien, tenía, hermano, ese coraje y ese corazón para hacer esas cosas? Porque habían estructurado en su corazón eso. Él no tenía sentimientos. Era un religioso sin sentimientos. Era un religioso sin amor. Cuando no hay amor, no hay sentimientos, a ti no te importa lo que le pase a la otra persona. Porque tú no amas, no te interesa para nada. No significas nada para alguien que tiene cierta autoridad y poder. Tú no significas nada. Por eso es que le da lo mismo tenerte o no tenerte. Les da lo mismo. Es cuando un hombre golpea a su mujer, la trata como cualquier cosa, es porque ella no significa nada para él. Es cuando una mujer basurea a su marido, lo daña, hace lo que le da la gana con él, es porque él no significa nada. O sea, si se muere, se murió, pues. Me consigo el otro, me voy con el otro y se acabó. O sea, ¿cuál es el problema? Porque no ama, no quiere, no tiene consideración de nada. Y en cualquier área de la vida, cuando el hombre es insensible, cuando la persona, hermano, no tiene amor, cuando la persona tiene convicciones solamente humanas, materiales, egoístas, no importa lo que ocurra con los demás. Y esta gente comenzó pues a perseguir, y Saulo era el principal perseguidor. Por eso es que Dios en su misericordia intervino en este hombre. Y un día, yendo a Damasco con ciertos poderes que le habían dado, un rayo de luz cayó sobre él y sobre todos los que estaban con él en el caballo caminando. Y esa luz encegueció a los animales, que los animales se levantaron y todos ellos cayeron a tierra. Y entre ellos estaba Saulo. Y una voz vino sobre Saulo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor?, dijo él. Porque, hermano, si no hubiera sido una manifestación de esa naturaleza sobre Saulo, él nunca se hubiera convertido, jamás se hubiera convencido de que estaba equivocado. No había un ser humano que pudiera convencerlo con argumentos, por más sólidos que fueran, que estaba equivocado. Es como cuando nos encontramos con una persona orgullosa. Por más que tú le digas y por más que le hables, no quiere dar su brazo a torcer y no va a pedir perdón. Y yo estoy bien y yo no estoy equivocado, el equivocado es el otro. Y su orgullo y su soberbia no le permite doblegarse. Y no importa las razones que le expongas y todo lo que le presentes, no lo va a hacer. Porque es una persona soberbia y orgullosa y no lo va a hacer. No es capaz de pedir perdón. Entonces, ¿cómo puede entonces esa persona entrar en razón? Solo Dios con su poder. Solo la gracia de Dios, el amor de Dios y su poder pueden doblegar a un hombre, hermano.
Y Dios doblegó a este hombre. Lo doblegó. Al punto que él, tirado con el rostro en el piso, exclamó y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa palabra, ¿qué quieres que yo haga?, es una palabra de comprensión. Porque en ese momento Saulo se da cuenta que está ante un ser supremo. Él se da cuenta que esa revelación, esa manifestación es sobrenatural. Eso no es humano. Él lo entiende. Él lo está viviendo en ese momento. Y él dice, esto es de Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Y cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él entiende en ese momento lo equivocado que está. Y él se da cuenta que Jesús es el Cristo, es Dios. Y entonces él dice, ¿qué quieres que yo haga? Como diciendo, ya la regué, ya metí la pata, como se dice vulgarmente, ya malogré todo. Ahora, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Dame una oportunidad, dime cómo hago las cosas. Y el Señor le dijo, entra a la ciudad de Damasco. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y lo llevó a casa de un tal Ananías. Y luego le habló a Ananías y le dijo, ve a tal lugar. Ahí hay un hombre que ora. Ve, impone las manos porque ha quedado ciego a causa de la luz, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Señor, dice, yo he escuchado de este hombre que es un perseguidor de los cristianos, que mata, que tortura. Dios mío, no puede ser. Ve, le dice el Señor, porque instrumento escogido me es este. O sea, el Señor ya lo había escogido para él. Dios se le manifestó. Amados amigos y hermanos, muchas filosofías, muchas tradiciones, muchos dogmas, muchas doctrinas y muchas enseñanzas tal vez han llenado tu corazón. Y tú crees de una manera y de otra. Tal vez no estás tan seguro, pero crees. Así te enseñó tu padre, así te enseñó tu madre, así te enseñó tu religión y tú crees fervientemente. Tal vez entiendes de que hay cosas que no están claras, pero igual las crees igual. Y estás metido dentro de una iglesia, sea evangélica, católica, protestante, la iglesia que sea, mormón, testigo de Jehová, adventista. Y tú crees a eso. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un secreto y una verdad que tienes que considerarla, porque eso te va a liberar a ti del error. No solamente es creer, hay que experimentar a Dios. Tú necesitas una experiencia con Dios como Saulo necesitaba una experiencia. Hoy en día yo soy cristiano evangélico y soy pastor, pero no soy ni cristiano ni pastor porque simplemente escuché a alguien, porque alguien predicó, o porque me gustó esa iglesia. No. Soy cristiano y soy pastor porque en ambos casos tuve una experiencia con Dios. La primera, soy cristiano porque tuve mi experiencia de salvación y yo experimenté algo sobrenatural y por la cual nadie a mí me puede decir que eso es falso, porque yo lo experimenté. Y en segundo lugar, soy pastor porque de la misma manera experimenté el llamado. A mí nadie me puede decir, tú no eres pastor. Podrá decirlo usted, pero yo sí sé que Dios me llamó a mí, que Dios se manifestó a mi vida. Cuando yo le decía a Dios, yo no quiero ser pastor, no quiero, porque yo no quería ser pastor. Pero Dios se reveló a mi vida y me llamó al pastorado. Entonces, en los dos casos, tuve experiencia, muy aparte de muchas experiencias que he tenido como creyente.
pero específicamente en estas dos más importantes de mi vida, la salvación de mi alma, tuve mi experiencia con Dios, que es la que me hizo convertirme. Porque, ¿acaso ustedes creen que yo quería convertirme? ¿Acaso ustedes creen que yo quería dejar el licor? ¿Que yo quería dejar las mujeres? ¿Que yo quería dejar las fiestas? ¿Que yo quería dejar mi ambiente mundanal en la cual yo había crecido y había vivido toda mi vida y que me gustaba? ¿Qué? Porque un pastor dice, oye, no tomes, no fumes, no bailes. Ah, ya. Entonces voy a seguirte porque me dices eso. A mí qué me importaba lo que dijera un pastor, un apóstol, un profeta o quien quiera que sea. A mí no me interesaba. Yo tenía mi vida, yo tenía mis convicciones, yo tenía mis pensamientos, yo vivía en base a eso. Y yo siempre decía, déjenme vivir mi vida, que yo no soy malo con nadie. ¿Qué le parece? ¿Acaso yo quería ser cristiano, estar en una iglesia aplaudiendo, cantando y mucho menos predicando? No, mi hermano. Yo tenía otro sueño, yo tenía otra realidad. Y a mí me gustaba mi vida mundana, me gustaba. No es que estaba harto de... No, a mí me gustaba. ¿Y quién me iba a quitar ese gusto? ¿El hombre? ¿Una predicación por allí? No, mi hermano. ¿Crees tú que viendo este programa donde yo estoy predicando, ¿qué? ¿Te vas a convertir porque yo lo digo nada más? ¿Porque yo hablo lo que estoy hablando? No. Pero lo que yo estoy hablando te está llevando a creer en Dios. ¿Para qué? Para que tengas una experiencia con Él. Porque lo que los pastores queremos al predicar el Evangelio es que la gente tenga una experiencia con Dios. Una experiencia real. Que sacuda su vida, que cambie su vida. Que la gente pueda decir verdaderamente, Dios se ha manifestado a mi vida. Ahí está el punto. Ahí está, amado hermano, la esencia del cambio. No es que me gustó el mensaje muy bonito. Hermano, hay mensajes más bonitos que los que yo hablo. Mucho más bonitos, mejor argumentados y con mejor gracia. Hay mensajes que uno se queda absorto. Pero no es eso. Es lo que tiene que ocurrir. Tú tienes que tener una experiencia con Dios para que tu vida cambie. De lo contrario, por bonito que sea el mensaje, tu vida no va a cambiar. Porque tu cristiandad no puede estar basado en un mensaje, no puede estar basado en un hombre. Tiene que estar basado en Dios, en una experiencia personal, directa, como la tuvo Saulo. Saulo tuvo su experiencia. Yo tuve mi experiencia y tú tendrás que tener tu experiencia. Pero de que la tienes, ¿sabes? Porque todo el que viene a Cristo tiene que tener una experiencia. Y esa experiencia va a cambiar tu vida. Esa experiencia es la que va a forjar en ti una fe inquebrantable. Porque nadie te podrá decir, oye, déjate de tonterías, hombre, y salte de ahí. ¿Qué haces metido ahí como un cucufato, metido ahí cantando como si fueras un no sé qué cosa? Tú eres un hombre inteligente, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es que a mí me gusta el color del templo. Es que a mí me gusta allí cómo es la alabanza. A mí me gusta la prédica. No, mi hermano, estás mal. Si tú estás en una congregación porque te gusta el templo, porque te gusta la gente que va allí, porque te gusta el pastor, porque te gusta la esposa del pastor, porque te gustan las bancas, las sillas, qué sé yo, el ambiente, estás perdido. Tú tienes que estar en una congregación porque Dios te ha convencido, porque Dios se ha manifestado a tu vida y esa experiencia es la que va a hacer posible que tú sirvas al Señor. Así sea en una iglesia pequeñita, donde no haya piso, donde haya solo tierra. Así sea donde Dios te da la experiencia, tú no sales de ahí, tú te conviertes y no hay nadie que te pueda decir, eso no es verdad, eso no es así.
porque es tu experiencia. San Pablo está testificando acá. Él está testificando ante un hombre importante, un gobernador. Y él le está hablando acerca de su conversión. Y eso, amado hermano, es lo que demuestra que Pablo no era cristiano porque el apóstol Pedro le predicó o porque Juan llegó a ser su amigo. No. Él era cristiano y dejó su vida que él tenía persiguiendo a los cristianos porque Cristo se manifestó a su vida. Yo te pregunto a ti, ¿Cristo se ha manifestado a tu vida o todavía no? Si no se ha manifestado, esa es la razón por la cual tú no puedes ser cristiano, pues. Porque ser cristiano es que tienes que conocer a tu Creador. Tienes que conocer al Cristo del cual tú hablas. ¿Cómo vas a hablar de alguien que no conoces? ¿Cómo vas a testificar de alguien que no lo has experimentado? Tú tienes que sentir su presencia, tú tienes que tener una revelación de parte del Señor y eso es personal. El Señor se la da a cada uno, hermano, sin distinción. Sea a través de un sueño, sea que te habla al oído, sea que tú lo sientes, pero algo pasa, algo sobrenatural tiene que pasar en tu vida. Y cuando eso ocurra, nadie te podrá convencer de lo contrario. Porque tú le dirás, yo no estoy en este camino porque el pastor Moreno habló un día. No, yo experimenté a Cristo. Y eso a mí nadie me lo va a quitar. Es como aquel que está enfermo y el Señor lo sana. Esa experiencia, hermano, ¿quién se la va a quitar? Es como cuando le dijeron a aquel ciego que el Señor había sanado, pero ese hombre es pecador, el que te ha sanado es pecador. Y el ciego respondió, bueno, si es pecador no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó. Y eso es innegable. Ahora veo. Yo no veía y ahora veo. Y yo no sé si será pecador, pero él me sanó. ¿Ve? La convicción de ese hombre en Cristo era porque había recibido la sanidad. Y esa era una clara y auténtico testimonio del poder de Dios. ¿Quién podía ir contra eso, hermano? Lo botaron, dice, del templo. Pero Jesús se le apareció y le dijo, he escuchado que te han botado del templo. ¿Crees al que te dio la vista? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? El que habla contigo, yo soy. Pues creo y le adoro. Es que nadie le puede quitar a uno la experiencia. Te podrán enredar con palabras y todo, pero no te pueden quitar la experiencia. Es como que alguien vea a un ángel y te digan, no, mi hermano, es una ilusión óptica. No, estás loco, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Quién te puede quitar esa experiencia? Nadie. El cristianismo está basado en una experiencia con Cristo. Si tú no tienes eso, así tengas 50 años metido en una congregación y nunca has tenido una experiencia, tú no eres cristiano, tú no conoces a tu Señor. No lo has experimentado. Yo te recomiendo que dobles tus rodillas ahí a solas con Dios y le digas, Señor, dame una experiencia. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Yo he escuchado esa palabra y realmente me lleva a pensar de que yo quiero conocerte. Yo deseo conocerte. Dame una experiencia contigo, Señor. Porque yo no quiero ser un creyente solamente de oídas, sino yo quiero experimentarte. Tú eres Dios. Y tu palabra dice que el que en ti cree, Señor, tiene vida eterna y tú te manifiestas. Porque dice, yo me manifestaré a él y mi Padre conmigo y haremos morada en él. Yo te invito a que tú busques al Señor. Pero sobre todo busques una experiencia con el Señor. Y el día que tú tengas esa experiencia cambiará tu vida, hermano. Cambiará tu vida así radicalmente. No hay que poquito a poquito. No, radicalmente cambia. Y te vuelves otra persona. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos.
Señor, en el nombre de Jesús, mire estas vidas que han escuchado esta palabra. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú obres en sus vidas, que tú les des una experiencia personal, que ellos sepan que el cristianismo no es solamente una cuestión de religión o de palabras, sino que tiene que haber una experiencia contigo. Manifiéstate como lo has hecho con todos los que hemos creído en ti. Manifiéstate estas vidas, revélate a ellos, no importa la condición que tengan, manifiéstate. Aquellos que creen, aquellos que te buscan de verdad, manifiéstate, Señor. Y esa convicción nunca se borrará de sus corazones. Y los que están enfermos, sánalos, tócalos, quita sus dolencias, quita sus males, Señor, tócalos ahí donde están, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano. Nos vemos el martes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te bendiga.